En los inmaculados pasillos del Hospital Internacional de Madrid, el silencio de la noche solo era interrumpido por el zumbido bajo y constante de la tecnología que mantenía la vida latiendo. Bajo la luz fría y azulada de las lámparas de emergencia, el mármol pulido reflejaba un mundo estéril, un laberinto de perfección aséptica donde el dolor y la esperanza libraban una batalla silenciosa. Era en ese escenario, grandioso e impersonal, donde Elena se movía. A sus 58 años era una sombra, una figura casi invisible con su uniforme gris, empujando su carrito de limpieza por los pasillos vacíos. Para el renombrado equipo médico y para los adinerados pacientes que ocupaban las habitaciones privadas, ella era solo parte del mobiliario, una presencia funcional cuya existencia solo se notaba por la ausencia de polvo a la mañana siguiente. Ella era la guardiana silenciosa del orden en un universo gobernado por el caos de la enfermedad. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, un breve aviso. 7 de cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres arriesgarte a perderte los próximos contenidos, el momento de suscribirte es ahora. Y deja tu me gusta para demostrarnos que quieres más historias como esta. Listo. Aviso dado. A pesar de la simplicidad de su función, Elena poseía una habilidad que ningún diploma podría conferir. Una capacidad de observación casi sobrenatural. Sus manos, ásperas de tanto manejar, productos de limpieza, se movían con una delicadeza que contradecía su apariencia cansada. Ella no solo limpiaba, cuidaba, arreglaba una flor caída en el jarrón, enderezaba un cuadro en la pared, limpiaba la mancha de una lágrima seca en el alféizar de la ventana. Esta atención a los detalles provenía de un lugar profundo de dolor. Años atrás, había perdido a su único hijo por una enfermedad rara, una batalla librada en un hospital mucho menos lujoso, pero igualmente doloroso. Aquella pérdida había dejado un vacío en su alma, pero también había agudizado sus sentidos para el sufrimiento ajeno, transformando su trabajo en una misión silenciosa de llevar una pizca de dignidad y cuidado a aquellos que estaban luchando. Mientras el hospital dormía, la mente de Elena permanecía extraordinariamente despierta. Para ella, cada habitación contaba una historia. Un libro dejado abierto en la página 78, un osito de peluche olvidado en el sillón, una tarjeta de mejórate pronto, escrita con la caligrafía temblorosa de un niño. Eran fragmentos de vidas que ella unía en su mente, componiendo narrativas de esperanza y miedo. Ella veía lo que los médicos, con sus ojos entrenados para leer gráficos y exámenes, ya no podían percibir. La humanidad palpitante detrás de cada diagnóstico. Su invisibilidad era su superpoder. Sin ser vista, presenciaba las conversaciones apresuradas de las enfermeras, la desesperación en los ojos de los familiares, el peso de la soledad que la noche traía a los enfermos. Elena era la cronista no oficial de las batallas que se libraban en aquellas horas oscuras y silenciosas. Su rutina la llevó, como todas las noches, a la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Al abrir la puerta de la habitación 8, su corazón se encogió, como siempre sucedía. Allí, en medio de un enredo de cables y tubos, dormía Leo, un niño de apenas 8 años, con rizos rubios esparcidos sobre la almohada blanca, como la aureola de un ángel. Su rostro pálido y sereno contrastaba violentamente con la agresividad de las máquinas que pitaban rítmicamente, midiendo cada soplo de vida que quedaba en su frágil cuerpo. Elena sintió un escalofrío familiar, una ola de ternura y dolor que la transportó de vuelta en el tiempo, al lecho de su propio hijo. Aquella habitación no era solo un lugar más para limpiar, era un santuario, y aquel niño, un reflejo de su pérdida más profunda. Con un cuidado redoblado, Elena comenzó su tarea, moviéndose con la levedad de una pluma para no perturbar la frágil paz del ambiente. Había observado a los padres de Leo durante las visitas diarias, una pareja elegante y poderosa, ahora reducida a figuras encorvadas por el dolor, visiblemente intimidados por el lenguaje impenetrable de los médicos y la frialdad de los equipos. Confiaban ciegamente en la ciencia, pero Elena veía el desamparo en sus ojos, la angustia de quien ha entregado su bien más preciado en manos de extraños. En aquel silencio, mientras pasaba un paño húmedo por el monitor cardíaco, Elena sintió una conexión profunda con aquel pequeño guerrero. Ella no era médica ni enfermera, y mucho menos de la familia, pero en ese momento se convirtió en la guardiana silenciosa del sueño de Leo, prometiéndose a sí misma velar por él en la oscuridad. Lo que no sabía era que aquella noche lo cambiaría todo. Si estás sintiendo la fuerza de esta historia, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde ha llegado el viaje de Elena. Eran cerca de las 3 de la mañana,
el punto más profundo y silencioso de la noche. La rutina de Elena la llevó a uno de los rincones más descuidados de la habitación de Leo, el espacio detrás del monitor cardíaco principal. Con la misma meticulosidad de siempre, desconectó el aparato del soporte de pared para limpiar el polvo que se acumulaba allí. Al reconectarlo y ajustar la pantalla a su posición original, sus ojos, entrenados para percibir la menor de las imperfecciones, notaron algo anómalo. No era una alarma estridente ni una luz de advertencia, sino una minúscula y fugaz fluctuación en la línea verde que danzaba en la pantalla. Un pico casi imperceptible, tan sutil que parecía un mero ruido en la señal, un error insignificante en la matriz de datos que la máquina procesaba incesantemente. Otra persona lo habría ignorado, lo habría atribuido a su propia acción de mover el equipo. Pero Elena no. Se detuvo, con el paño aún en la mano, y sus ojos se fijaron en la pecientosa pantalla y luego en el pequeño cuerpo acostado en la cama. Esperó conteniendo la respiración, y entonces sucedió de nuevo. La misma fluctuación mínima en el gráfico. En el mismo instante vio el pecho de Leo moverse en un suspiro casi inaudible, un esfuerzo tan débil que se perdía en el zumbido de los otros aparatos. La correlación era perfecta, innegable. No era un error del hardware, era la vida, en su forma más tenue, intentando manifestarse. Una vida que el software, programado para patrones específicos, estaba interpretando erróneamente como una anomalía patológica. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, helado y cortante como una cuchilla. Aquel patrón de respiración, aquella lucha silenciosa e irregular, ella ya lo había visto antes. La imagen de su propio hijo, Daniel, en sus últimos días, inundó su mente con una claridad abrumadora. Era el mismo suspiro, el mismo esfuerzo desesperado del cuerpo por continuar cuando la ciencia ya se había rendido. Una certeza, primal, nacida del dolor de la maternidad y del recuerdo imborrable de la pérdida, se apoderó de ella. Aquello no era una convulsión como los médicos habían diagnosticado, aquello era una lucha. El niño estaba intentando respirar por sí mismo, y la máquina, ciega a los matices de la vida, lo estaba traicionando, etiquetando su esfuerzo como síntoma de una enfermedad. El corazón de Elena se disparó dentro de su pecho, un tambor de pánico y urgencia. Los médicos, confiando en los informes automáticos y las alarmas programadas, planeaban un tratamiento agresivo para la mañana siguiente, un procedimiento para controlar las supuestas microconvulsiones, un tratamiento que, ahora ella sabía en su interior, no solo era innecesario, sino que podría ser fatal. No necesitaba ser sedado, necesitaba ayuda para respirar. El miedo a ser despedida, a perder lo poco que tenía, se evaporó, reemplazado por un pavor mucho mayor. El de quedarse en silencio y permitir que la historia se repitiera, que otra madre perdiera a su hijo por un detalle que nadie más fue capaz de ver. Necesitaba hablar, necesitaba gritar si era necesario. Con las manos temblorosas, salió de la habitación y abordó a la primera enfermera que encontró en el pasillo. Una joven de mirada cansada e impaciente. «Disculpe», dijo Elena con voz baja y ronca. «El niño de la habitación 8, el monitor. Creo que algo está mal. No está convulsionando, está suspirando». La enfermera la miró de arriba abajo, una mezcla de irritación e incredulidad en su rostro. «Señora, por favor, vuelva a su trabajo. Esos monitores valen más que mi coche y se revisan a diario. Deje la medicina para los médicos, ¿sí?» El desdén en su voz fue como una bofetada en la cara, una barrera fría e impersonal que la devolvió a su lugar de invisibilidad. La humillación ardió en sus mejillas, pero la imagen de Leo y Daniel, superpuesta en su mente, era más fuerte que cualquier humillación. Elena vio una luz encendida al final del pasillo, en el despacho del doctor Vega, el jefe de pediatría. Era un hombre de reputación internacional, conocido tanto por su genialidad como por su arrogancia monumental. Era su última oportunidad. Con el corazón en un puño, caminó hasta la puerta y llamó suavemente. El doctor Vega levantó la vista de sus papeles con el ceño fruncido por la molestia. «¿Qué es?», preguntó bruscamente. Elena entró, las palabras saliendo atropelladamente de su boca mientras intentaba explicar lo que había visto, hablando del suspiro, del gráfico, del recuerdo de su hijo. La reacción del doctor Vega fue inmediata y brutal. Se levantó, con el rostro como una máscara de furia y desprecio. «¿Está loca?», vociferó, su voz resonando en el pasillo silencioso. «¿Usted, una limpiadora, se atreve a cuestionar el diagnóstico de 5 especialistas? ¿Se atreve a entrar en mi despacho para contarme sus intuiciones? Esto es un hospital, no un circo místico». Caminó hacia ella apuntándole con un dedo a la cara. «No sé qué.
pasa por su cabeza, pero si oigo una palabra más sobre esto, estará en la calle antes del amanecer. ¿Entendido? Ahora salga de aquí y vuelva a su fregona. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella, dejándola sola en el pasillo, temblando, con las lágrimas de vergüenza y desesperación corriendo por su rostro. En el pasillo opuesto, los padres de Leo, que acababan de llegar para una visita nocturna, presenciaron la escena final de la humillación de Elena. La miraron con lástima, pero también con la confianza inquebrantable que los desesperados depositan en la autoridad médica. El doctor Vega, al notar su presencia, se recompuso al instante, su rostro suavizándose en una expresión de profesionalismo y falsa compasión. Se acercó a la pareja, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro del padre. No se preocupen, solo una empleada un poco confundida. Estamos en el camino correcto. Las microconvulsiones de Leo son sutiles, pero peligrosas. El procedimiento de mañana por la PES. Mañana es nuestra mejor y única opción para estabilizarlo y comenzar el camino de la recuperación. Hablaba con la seguridad inquebrantable de un hombre que nunca había dudado de sí mismo. Sus ojos, sin embargo, se encontraron con los de Elena, que permanecía paralizada a pocos metros de distancia, con las lágrimas aún visibles. Una sonrisa cruel y burlona apareció en la comisura de sus labios. Decidió aplastarla de una vez por todas, convertir su osadía en un ejemplo. En un tono de voz lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, añadió: de hecho, estoy tan seguro de nuestro diagnóstico que voy a hacer una promesa. Si esta mujer, gesticuló en dirección a Elena con desdén, la limpiadora, tiene razón y todo mi equipo está equivocado, personalmente le daré 1.000.000 de euros. Una pequeña apuesta, ¿no? Ahora, concentrémonos en lo que realmente importa, la salud de su hijo. La oferta no era una promesa, era una sentencia, una forma de sellar lo absurdo de su afirmación de ridiculizarla públicamente y reafirmar su poder absoluto en aquel universo de batas blancas y tecnología de punta. Los padres de Leo sonrieron débilmente, agradecidos por la confianza del médico, mientras Elena sentía el peso de aquellas palabras aplastarla. La humillación era completa. El desafío había sido lanzado no como una posibilidad, sino como la broma final. Estaba sola, desacreditada, y el tiempo para salvar a Leo se estaba agotando con cada segundo que pasaba, con cada pitido rítmico y mentiroso que resonaba desde la habitación número 8. La cuenta atrás para el desastre había comenzado. Destrozada por la humillación, Elena se refugió en el único lugar del hospital donde era verdaderamente invisible, el almacén de material de limpieza. El olor a desinfectante y cera llenaba el aire, un aroma que para ella era sinónimo de seguridad y anonimato. Sentada en un cubo volteado, bajo la débil luz de una única bombilla, las palabras del doctor Vega resonaban en su mente. ¿Quién cree que es? La duda la carcomía. Era solo una limpiadora, una mujer mayor y cansada, atormentada por fantasmas del pasado. Quizás tenían razón. Quizás el dolor la había vuelto loca, viendo patrones donde solo había caos. Estaba a punto de rendirse a la desesperación, de aceptar su lugar en el mundo y dejar que el destino siguiera su curso. Pero entonces el rostro de Daniel apareció en su memoria, no como una herida, sino como una llama. Recordó su propia impotencia junto a la cama de él, confiando ciegamente en médicos agotados y en máquinas que no podían medir la fuerza del espíritu de su hijo. Recordó el arrepentimiento torturador, el «y sí» que la había atormentado durante años. ¿Y si hubiera mirado más de cerca? ¿Y si hubiera hecho una pregunta más? En ese momento, en el silencio del almacén, el dolor se transformó en determinación. No podía permitir que ocurriera otro. ¿Y si? No con Leo. No tenía un diploma, no tenía autoridad, pero tenía sus ojos y una convicción forjada en el fuego de la pérdida. Ya no intentaría convencer, iba a demostrarlo. Su plan era tan simple como arriesgado. No podía luchar contra ellos en su territorio de datos y terminología médica, así que crearía el suyo propio. En su taquilla encontró un pequeño bloc de notas y un bolígrafo, herramientas rudimentarias contra la tecnología de millones de euros. Volvió a la UCI pediátrica, con la cabeza gacha, asumiendo de nuevo su máscara de sumisión. La enfermera de noche le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada, probablemente pensando que la pobre mujer había vuelto a cumplir sus tareas en silencio. Elena empujó su carrito dentro de la habitación de Leo, posicionándolo estratégicamente para crear una barrera visual entre la puerta y la cama del niño, un pequeño escenario para su investigación secreta. Fingiendo limpiar una mancha persistente en el suelo junto a la cama, Elena dio inicio a su trabajo. Sus ojos no estaban en el suelo, sino fijos en la
danza hipnótica de la línea verde en el monitor y en el movimiento casi imperceptible del pecho de Leo. Con cada suspiro del niño, con cada pico anómalo en el gráfico, ella tomaba nota. Anotaba la hora exacta, la duración en segundos e intentaba dibujar la forma de la onda irregular en su librito. Era un método arcaico, desesperado, una científica de datos humana, registrando manualmente el lenguaje de una máquina que todos creían infalible. Estaba creando su propio conjunto de evidencias, un diario de la lucha silenciosa de Leo por la vida, escrito en el lenguaje universal de la observación. Las horas se hicieron eternas. Cada 30 minutos, Elena encontraba una nueva tarea para justificar su prolongada presencia en la habitación. Limpiaba los cristales, pulía los metales, manteniéndose siempre en una posición que le permitiera observar el monitor y al niño. En su bloc de notas, un patrón innegable comenzaba a emerger. Las fluctuaciones no eran aleatorias como lo serían las convulsiones. Ocurrían a intervalos regulares, con una consistencia rítmica. Eran más fuertes cuando el silencio de la noche era más profundo y más débiles cuando había algún ruido en el pasillo. Era el patrón de un cuerpo intentando encontrar su ritmo, no un cerebro en cortocircuito. Era la firma de la vida, no de la enfermedad. Afuera, en el puesto de enfermería, su presencia prolongada no pasó desapercibida. 2 enfermeras, combatiendo el aburrimiento de la madrugada, la observaban por la ventana de cristal. «Mira a Elena otra vez. No sale de esa habitación», susurró una. «Pobrecita. Después de la regañina que le dio el doctor Vega, debe de haberse vuelto loca del todo. Cree que va a encontrar la cura para el coma con una fregona», respondió la otra ahogando una risa. Para ellas, Elena era solo el objeto de un chisme pasajero, una figura patética y delirante. No veían la concentración en sus ojos, no entendían la misión que la consumía. Aquel desprecio, sin embargo, era su camuflaje perfecto. La tensión aumentó cuando un médico residente joven y de aspecto somnoliento entró en la habitación para su ronda de rutina. El corazón de Elena dio un vuelco. Con un movimiento rápido, escondió el bloc de notas bajo un montón de paños sucios en su carrito. El médico la miró con extrañeza. «¿Todavía aquí? Pensé que este sector ya estaba limpio hace horas». Su voz era desconfiada. Elena, con la voz entrecortada, inventó una excusa sobre un producto especial que necesitaba. Tiempo para actuar sobre una mancha. El médico la miró por un momento, escéptico, antes de volverse hacia los monitores oficiales, satisfecho con los informes simplificados que confirmaban el diagnóstico existente. No vio nada. Salió de la habitación dejando a Elena con las manos temblorosas y el corazón martilleando. Cuando pensó que lo peor ya había pasado, surgió un nuevo obstáculo, mucho más formidable. Un mensaje parpadeó en la pantalla del monitor principal. «Sistema en calibración. Remota. Por favor, espere». Un equipo de TI, a kilómetros de distancia, estaba realizando una optimización de rutina. El software, diseñado para la eficiencia, comenzó a suavizar los datos, eliminando lo que su algoritmo interpretaba como ruido o interferencia de señal. En cuestión de segundos, las minúsculas fluctuaciones, la única prueba visual de Elena, desaparecieron de la pantalla. La línea verde ahora corría suave y constante, enmascarando completamente los esfuerzos de Leo por respirar. La máquina, en su búsqueda de la perfección, acababa de borrar la verdad. Un nudo de desesperación se formó en la garganta de Elena. Era el fin. El universo parecía conspirar contra ella. Sin la prueba visual, sus anotaciones eran solo garabatos sin sentido, los delirios de una señora de la limpieza, la arrogancia del doctor Vega, la burla de las enfermeras. Todo volvió con fuerza. Quizás tenían razón. Quizás estaba proyectando sus propias esperanzas y miedos en aquellas líneas electrónicas. Se sentó en el suelo, escondida detrás del carrito, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer. La derrota era amarga y absoluta. Le había fallado a Leo, así como sentía que le había fallado a Daniel. Mientras sus lágrimas nublaban su visión, su mirada se posó en un equipo olvidado en un rincón de la habitación. Era un monitor más antiguo, un modelo de reserva raramente usado con una pantalla monocromática verde. Recordó haber oído a los técnicos quejarse de que aquel modelo era demasiado sensible y que no poseía los filtros de software modernos. Una idea absurda, una chispa de esperanza, surgió en medio de su desesperación. En su carrito, entre los productos de limpieza, llevaba una pequeña bolsa de tesoros encontrados, tornillos, clips y sí, un pequeño cable divisor que había visto usar al equipo de mantenimiento una vez. Era una oportunidad en 1.000.000. Con la agilidad nacida de la urgencia, se arrastró hasta el monitor principal. Sus manos, que conocían cada rincón de aquel hospital, trabajaron con una precisión sorprendente.
Discretamente desconectó el cable del sensor cardíaco, acopló el divisor y reconectó un cable al monitor principal para que nadie notara la alteración. El otro cable, su línea de vida, lo pasó por detrás de los muebles y lo conectó a la entrada del monitor antiguo. Era un acto de sabotaje técnico, una violación flagrante de todos los protocolos. Era su única jugada restante. Encendió el Scientist, aparato antiguo, y contuvo la respiración. La pantalla verde oscura del monitor antiguo parpadeó y una línea irregular apareció. Elena observó con el corazón en un nudo. Y entonces sucedió. Un suspiro débil de Leo. Y en la pantalla antigua, un pico nítido, crudo, sin filtros. La prueba estaba de vuelta. El software menos sofisticado no tenía el algoritmo de suavizado. Mostraba la verdad, la interferencia que el sistema más nuevo e inteligente consideraba un error. Una ola de alivio y triunfo recorrió su cuerpo. No estaba loca. Tenía razón desde el principio. La alegría, sin embargo, duró poco, pues sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Rápidamente volvió a su bloc de notas, ahora validando sus anotaciones anteriores con los datos brutos que fluían en la pantalla verde. Todo encajaba perfectamente. La frecuencia, la intensidad, el ritmo. Era la prueba irrefutable de que las anomalías estaban directamente relacionadas con la respiración de Leo. Su ciencia, la ciencia de la observación pura, estaba confirmada. Tenía en sus manos un dossier, humilde en su apariencia pero explosivo en su contenido. La cuestión ahora era cómo usarlo antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros rayos de sol comenzaron a cortar la oscuridad, pintando el cielo de Madrid con tonos de gris y rosa. El ritmo del hospital estaba cambiando. El zumbido silencioso de la noche daba paso a los sonidos de la actividad diurna, carritos de desayuno, el sonido de puertas, abriéndose, las voces del personal del turno de día llegando. El equipo quirúrgico que realizaría el procedimiento en Leo estaría allí en cualquier momento. El tiempo de Elena se había agotado. Miró su gastado cuaderno, las páginas manchadas con sus lágrimas y el sudor de su ansiedad. ¿Cómo podría aquello competir con los informes impresos y la autoridad inquebrantable de los médicos? Necesitaba algo más. Algo que hablara no a la mente de los médicos, sino a sus corazones. Un recuerdo surgió. Una de las visitas había oído a la madre de Leo susurrarle a su hijo que cuando despertara escucharían juntos su canción favorita, una pieza para piano de Debussy. Era una apuesta desesperada, una ruptura final de todas las reglas. Sacó su viejo y agrietado teléfono móvil del bolsillo, un objeto estrictamente prohibido en la UCI. Encontró la melodía, Clair de Lune. Su dedo se detuvo sobre el botón de reproducción, consciente del riesgo monumental que estaba corriendo. Con el corazón, latiendo descontroladamente, se acercó a la cama de Leo. Protegiendo el móvil con su cuerpo para que la cámara de seguridad no lo viera, colocó el dispositivo cerca del oído del niño y pulsó el play. La melodía suave y etérea flotó en el aire, un sonido extrañamente orgánico en medio de los pitidos electrónicos. Elena no apartó los ojos del monitor antiguo, rezando por un milagro, por una última pieza de evidencia que hiciera su causa innegable. Y entonces, el milagro ocurrió. A medida que las notas de Debussy llenaban el silencio, el patrón de respiración de Leo cambió sutilmente. Los suspiros, antes erráticos, se hicieron más profundos, más rítmicos, como si su alma intentara bailar con la melodía familiar. En la pantalla verde del monitor antiguo, los picos se hicieron más altos, más definidos, siguiendo el crescendo de la música. Ya no era solo un reflejo autónomo, era una respuesta, una reacción cognitiva a la música que amaba. Era la prueba de que Leo no solo estaba luchando por respirar. Estaba consciente en algún nivel profundo, atrapado dentro de su propio cuerpo. Elena, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, registró el nuevo y dramático cambio. Dibujó las nuevas ondas, más altas y más fuertes, junto a las notas musicales que solo ella podía oír. Ahora tenía la historia completa. No solo datos, sino la prueba de una reacción, de un alma respondiendo a un estímulo de amor. Al otro lado de la puerta oyó voces que se acercaban. Eran los enfermeros y los médicos. El equipo quirúrgico había llegado para llevarse a Leo. El enfrentamiento final era inevitable. La puerta de la habitación se abrió con un suave clic que sonó como un trueno en el tenso silencio. El doctor Vega entró, la personificación de la autoridad, flanqueado por dos enfermeras que empujaban una camilla de transporte. Su mirada recorrió la habitación y se posó en Elena, todavía arrodillada junto al monitor antiguo. Una mueca de desprecio contrajo sus labios. ¿Todavía aquí? Creí haber sido perfectamente claro, dijo él con voz gélida.
Su presencia aquí ha terminado. Salga. Inmediatamente. Señaló la puerta esperando obediencia instantánea. Pero para su sorpresa, Elena se levantó lentamente, no para salir, sino para plantarse. Con una valentía que no sabía que poseía, Elena se interpuso directamente entre la camilla y la cama de Leo. Era un acto de desafío silencioso pero monumental. En su mano sostenía el bloc de notas, no como un arma, sino como una ofrenda. «Doctor, por favor». Su voz ya no era el susurro tembloroso de antes. Era firme, imbuida de una convicción inquebrantable. «Le pido solo un minuto de su tiempo. Usted lo prometió. Necesita ver esto antes de llevárselo». El aire en la habitación se volvió eléctrico. Las enfermeras se detuvieron inseguras, mirando del médico furioso a la limpiadora resuelta. La rutina del hospital se había roto. El doctor Vega estaba a punto de estallar, listo para gritar y llamar a seguridad para que arrastraran a esa mujer insolente fuera. Su mano ya se movía hacia el intercomunicador en la pared. Pero en ese preciso momento, los padres de Leo entraron en la habitación, convocados para firmar los últimos formularios de consentimiento antes del procedimiento. Se detuvieron en la puerta con sus rostros pálidos y ansiosos, presenciando el punto muerto. Viendo su oportunidad, Elena ignoró al médico y dirigió su súplica directamente a la fuente de todo aquel poder y dolor, la madre de Leo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de una empatía abrumadora. «Señora», comenzó Elena, con la voz quebrada por la emoción, «la máquina no tiene corazón, no puede sentir lo que una madre siente. No siente su respiración, su lucha, pero yo sí la siento». Señaló la pantalla verde del monitor antiguo y luego el pecho del niño. «No se está rindiendo, está luchando por volver con ustedes». Luego se volvió hacia el doctor Vega, su mirada atravesando la armadura de arrogancia de él. «Mire de nuevo, doctor, se lo ruego. No como un especialista que mira un gráfico, sino como un padre que mira a un hijo». La sinceridad cruda de sus palabras, la autoridad puramente humana en su voz, golpeó a la madre de Leo como una revelación. Agarró el brazo de su esposo y con voz temblorosa dijo: «Arthur, por favor, escúchala. ¿Qué nos cuesta? Solo un minuto». La intervención de la madre fue lo único que podría haber detenido al doctor Vega. Ser confrontado por una limpiadora era una cosa. Ignorar la súplica desesperada de la madre del paciente frente a su equipo era otra. Estaba acorralado, su autoridad desafiada de una forma que nunca había imaginado. Con un suspiro exasperado que apenas ocultaba su furia y humillación, cedió. «Un minuto», negruñó, con el rostro como una máscara de furia contenida. «Un minuto para acabar con esta payasada. Y luego yo mismo la acompañaré a la salida». La amenaza flotaba en el aire, pero a Elena no le importaba. Había conseguido su minuto. Marchó hasta la cama con la impaciencia de un hombre cuyo tiempo precioso estaba siendo desperdiciado. Para demostrar lo absurdo de la situación, tomó su estetoscopio, un gesto casi teatral de condescendencia. Haría una verificación manual, el procedimiento más básico, algo que había descuidado por confiar ciegamente en la tecnología de punta. Mientras se colocaba las olivas en los oídos y posicionaba el diafragma en el delgado pecho de Leo, Elena vio su oportunidad. Con el dedo tembloroso, pulsó el play en su móvil. La suave melodía de Claire de Lune comenzó a flotar por la habitación. «¿Qué demonios es eso?», preguntó el doctor Vega irritado. «Solo escuche, doctor», susurró Elena. «Escúchelo a él». Un silencio denso y pesado cayó sobre todos. El único sonido era la melodía de Debussy y los pitidos rítmicos del monitor principal, que continuaba informando su versión filtrada e incorrecta de la realidad. El doctor Vega cerró los ojos, un gesto de concentración forzada, listo para declarar que no había nada. Escuchó, y entonces lo sintió. Primero a través del estetoscopio, un cambio sutil en el patrón del aire, una profundidad que no estaba allí antes. Luego, con la mano que reposaba sobre el diafragma del niño, un movimiento débil pero inconfundible, un esfuerzo muscular, una contracción rítmica que acompañaba perfectamente la cadencia de la música. No era un espasmo, era una respiración consciente. Sus ojos se abrieron bruscamente, desorbitados por el shock. Miró su mano, luego el monitor antiguo en el rincón y vio con sus propios ojos lo que Elena había estado tratando de decirle. La línea verde cruda subía y bajaba, un pico agudo y claro para cada nota de la melodía, un reflejo perfecto de lo que acababa de sentir. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era ruido, no eran convulsiones, era el niño respondiendo a la música. Y el procedimiento que estaba a punto de autorizar, el tratamiento agresivo para silenciar esas convulsiones, habría
silenciado también ese frágil esfuerzo respiratorio. Habría sido una sentencia de muerte. El doctor Vega retrocedió de la cama como si hubiera tocado fuego, tropezando hacia atrás un paso. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo pálido como un fantasma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La arrogancia, la certeza, la autoridad, todo se desintegró en ese instante, reemplazado por una comprensión horrible y vertiginosa de la catástrofe que había estado a segundos de causar. Su mirada saltó del monitor oficial, que mentía descaradamente, al monitor antiguo, que gritaba la verdad, y finalmente al rostro de Elena, mojado por silenciosas lágrimas de alivio. En ese rostro cansado no vio a una limpiadora ignorante, sino a la salvadora de una vida y a la destructora de su propio orgullo. El silencio en la habitación era absoluto, ensordecedor. Las enfermeras estaban paralizadas, sus manos aún en el metal frío de la camilla. Los padres miraban, la confusión en sus rostros, dando paso a un amanecer de esperanza. Era el silencio que sigue a una explosión, el momento en que la realidad se reconfigura. El gran doctor Arthur Vega, el genio de la pediatría, había sido demostrado catastróficamente equivocado por una limpiadora y su bloc de notas. Lentamente, como si sus pies pesaran 1 tonelada, se volvió hacia Elena. La furia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un abismo de vergüenza, shock y una admiración que lo aterrorizaba. Abrió la boca para hablar, para preguntar, para disculparse, pero las palabras no existían. Solo la suave melodía del piano continuaba, llenando el vacío de su arrogancia destrozada. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La voz del doctor Vega, cuando finalmente regresó, era un susurro ronco, despojado de toda su antigua autoridad. Se volvió hacia el equipo de enfermería, con los ojos aún fijos en Elena, como si ella fuera el nuevo centro de su universo. Cancelen el procedimiento, dijo con la voz quebrada. Cancélenlo todo, ahora. La orden fue dada sin alardes, pero llevaba el peso de una confesión sísmica. Luego comenzó a dar nuevas instrucciones, cada una de ellas una refutación de su diagnóstico anterior. Quiero una reevaluación respiratoria completa. Ajusten el ventilador al modo de asistencia, no de control. Quiero que el equipo de neurología ignore los informes de convulsiones. No está convulsionando. Está respondiendo. La última parte fue dicha con un asombro reverente, la admisión de un milagro que se había negado a ver. Semanas después, el hospital ya no era el mismo, y tampoco el doctor Vega. Leo, contra todo pronóstico, había salido del coma y su recuperación progresaba de forma espectacular. En un acto de humildad sin precedentes, el doctor Vega convocó una reunión general con todo el personal del hospital, desde los cirujanos más renombrados hasta los empleados de mantenimiento. Le pidió a Elena que estuviera presente, sentada en primera fila, no con su uniforme de trabajo, sino con un vestido sencillo que los padres de Leo le habían regalado. En el escenario, frente a cientos de colegas, el doctor Vega narró los acontecimientos de aquella noche, sin omitir detalles de su propia arrogancia y ceguera. Al final se volvió hacia Elena y con la voz entrecortada dijo: «La humillé públicamente. Hoy le pido perdón públicamente. Estaba equivocado». Luego se acercó a ella sosteniendo un sobre. «Hice una promesa cruel y burlona en aquel pasillo», continuó, su voz resonando por el auditorio silencioso. «Dije que le daría 1.000.000 de euros si usted tenía razón. La verdad es que la lección que me enseñó sobre medicina, humildad y humanidad vale infinitamente más. Pero una promesa es una promesa». Le extendió el sobre. Dentro, un cheque por el valor exacto que había prometido. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Elena miró la cantidad que cambiaría su vida para siempre, pero en su rostro no había codicia, solo una serena tranquilidad. Ella empujó suavemente el sobre de vuelta hacia él, negando con la cabeza. «Doctor, gracias, pero no puedo aceptarlo», dijo, con voz clara y firme. «La vida de un niño no tiene precio, y mi conciencia tampoco. Pero sé lo que puede hacer con ese dinero. Cree un programa que entrene a cada persona que trabaja en este hospital, sin importar su función, a usar los ojos y el corazón. Enséñeles a observar, a informar lo que ven sin miedo a ser ridiculizados. Convierta a cada empleado en un guardián. Llámelo el protocolo Elena». La sugerencia tan altruista y constructiva dejó al doctor Vega y a todos los presentes sin palabras. Él asintió, visiblemente conmovido, y prometió que el protocolo se convertiría en su nuevo y más importante legado. La verdadera recompensa de Elena no era el dinero, sino la promesa de que ningún otro niño sería malinterpretado. Pasaron 2 años. La figura de Elena ya no era una sombra en los pasillos. Jubilada de sus funciones de limpieza, ahora era una leyenda,
una consultora remunerada por el hospital para dirigir las sesiones de entrenamiento del protocolo Elena. Enseñaba a nuevas generaciones de empleados a ver al paciente, no solo la enfermedad. De vez en cuando el doctor Vega asistía a sus charlas desde el fondo del auditorio, con una sonrisa agradecida y humilde en su rostro. En un parque soleado al otro lado de la ciudad, Leo, ahora con 10 años, corría, gritaba y jugaba a la pelota, con la energía ilimitada de un niño que recibió una segunda oportunidad. En su muñeca llevaba una pequeña pulsera de cuero, un regalo de sus padres, con una placa de plata donde se leía: Mi ángel, Elena. La vida que vivía plenamente era el testimonio final del poder de una mirada atenta. Aquel día, en un hospital donde la tecnología reinaba suprema, todos aprendieron que la genialidad no siempre lleva una bata blanca y que el verdadero valor de una persona no está en su cargo, sino en la fuerza de su carácter y en la luz de su humanidad. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que cambió el rumbo de una situación? Deja un me gusta si crees que la empatía es más poderosa que cualquier tecnología. Suscríbete para más historias inspiradoras de superación. Comenta: el corazón siempre ve, si también crees en la sabiduría que proviene de la experiencia y la compasión.